bien, queridos hermanos de Casa de Restauración, hermanas en su mayoría, saludo con la paz de Dios y estamos un jueves más, en la presencia de nuestro Dios, para compartir algunos pensamientos basados en la Escritura, la palabra de Dios. No hay muchas cosas que hablar o cosas importantes que tengamos que decir desde este lugar que no sea la palabra de Dios. Para eso estamos y para eso venimos también aquí a escuchar algo. Estamos hablando todo este tiempo, toda esta temporada, acerca de un concepto, de una cuestión, la verdad. ¿No es así? Estamos tratando de ir indagando, ir rodeando el significado del concepto o lo que nosotros llamamos verdad. Y bueno, yo el día de hoy, voy a hablar acerca de la importancia de la verdad de Dios. La importancia de la verdad de Dios. Es simplemente un pensamiento basado en lo que ya venimos hablando. Simplemente tomo 3 ideas principales. Vamos a meditar en estas 3 ideas. Estamos hablando acerca de la verdad de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es tan necesario conocer la verdad de Dios? Entonces vamos a meditar en algunas razones. Más que nada, no hay un texto que hoy vamos a desarrollar, o sea, no es mi estilo, pero sí vamos a ubicar los pensamientos. En primer lugar, vamos a establecer esto, que venimos hablando y ya se ha hablado, y ya se ha demostrado por la Escritura esto. Simplemente yo encapsulo el principio. ¿Cuál es? Punto 1. La verdad de Dios es la norma absoluta para la vida. ¿Para qué es la verdad de Dios? ¿Para qué me sirve conocer la verdad de Dios? Para la vida. No hay otra norma para la vida. No sé si nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre esto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos diciendo esto, que no sabemos vivir. Como seres humanos, y hablo en líneas generales, cualquier ser humano no sabe cómo vivir la vida. Vive, existe, se levanta, come, va al trabajo, viene, está, y piensa que eso es la vida. Entonces, hay un principio, hay algo que me va a decir qué es la verdadera vida. Y eso es la verdad. La verdad me va a traer luz sobre ese asunto. Comencemos por algunas cuestiones al respecto, ¿no? La verdad de Dios, entre otras cosas, nos viene a recordar. ¿Escuchá esa palabrita? Recordar. Una de las funciones de la verdad de Dios es ayudarnos a recordar. ¿Por qué? Porque sufrimos de amnesia continua. Es un mal que tenemos. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Desde el primer hombre que pecó hacia aquí nos olvidamos y siempre estamos en esa cuestión de recordar cuál era la voluntad de Dios para esta cosa, para aquella cosa. Entonces, una de las funciones de la verdad es que nos viene a recordar, en primer lugar, que vivimos. Y ahí vos decís, bueno, que vivimos ¿en qué? En una tierra prestada. ¿Escuchaste eso? Yo vivo, todo ser humano vive en una tierra que no le pertenece, más allá de lo que el mundo diga, que este es su planeta, que tenemos que cuidar el planeta. Y está bien que lo cuiden, está perfecto.
pero no es porque sea tuyo, no es porque sea mío. Y ahí comienza, ¿te das cuenta de lo que hace la verdad? La verdad de Dios me viene a dar noticia de que el mundo en el cual estoy no me pertenece. No es mío. Pero Dios lo hizo para mí. Cuando vas ahí a Génesis capítulo 1, verso 1, te encontrás con esta noticia, que es la verdad de Dios. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el que hizo el mundo? ¿El ser humano? No. ¿Qué dice la verdad de Dios? Que el mundo lo hizo Dios. Y vas al Salmo capítulo 24, verso 1, y apenas comienza, dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Acá no hace discriminación si creen o no creen en Dios. ¿Se entiende? Si ocupamos un espacio en la tierra, la verdad de Dios me viene a decir que estoy de prestado. Ahí molesta un poco porque, viste, la propiedad privada. Esto es mío. Este es mi terreno. Está en mi casa. Y sin embargo nos olvidamos de qué cosa, de que las cosas son del que las creó. Eso viene a decirte la verdad de Dios. Fíjate que algo tan simple, ¿no? Te estoy contando de que, punto 1, te dije, la verdad de Dios es la norma absoluta para la vida, comenzando desde el punto inicial. La tierra en la que vivo es prestada. ¿Estamos con eso? ¿Podemos manejar? Vivimos en una tierra prestada, vivimos una vida prestada. ¿Cuántos dijeron esta frase? Es mi vida y hago lo que quiero con ella. Bueno, ¿qué dice la verdad de Dios? No es tu vida, aunque vos hagas lo que quieras con ella. Pero no es tu vida, esa es la verdad de Dios. ¿De quién es? Y ahí vas a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, te dice que Dios formó al ser humano y sopló, en capítulo 2 te dice cómo lo hizo, sopló su aliento, su vida. ¿De quién es la vida? Del que sopló. Ningún ser humano puede generar ese tipo de vida. Entonces vas, por ejemplo, al Salmo 100, verso 3, y te vuelve a recordar lo mismo. Es decir, si no lo entendiste en Génesis, acá te lo dice puntualmente. Dice que nosotros somos de Dios. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso dice la Escritura. Así, si no entendemos bien el mensaje inicial, acá puntualmente te lo dice, como te lo mostré recién, ¿no? ¿De quién es la tierra? De Dios, porque Él la creó. Pero el Salmo te dice puntualmente que la tierra es de Dios. Y no solo la tierra, te dice que los que habitan en esa tierra es de Dios. Propiedad del que lo creó. ¿Y esto para qué sirve saber todas estas cosas? Vuelvo al punto 1 que estamos meditando. La verdad de Dios es la norma absoluta para la vida. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Quién me enseña a vivir? Aquí tenemos al autor de la vida, al creador de todas las cosas. Primer punto dice, estás viviendo en una tierra prestada. ¿Cómo tratas las cosas cuando se te presta algo? ¿Ah? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, ahí está el asunto de la verdad. Cuando vos te das cuenta de que es prestado, entonces, ¿cómo vas a tratar la tierra en la cual habitas? Por un principio lógico, sentido común. Simplemente que nosotros nos olvidamos, otra vez, ¿para qué sirve la verdad? Para recordarnos.
de que todo le pertenece al que lo creó. ¿Por qué es que cuidamos tanto las cosas prestadas? Porque si no hay que pagarlas, ¿o no? El asunto es que si nosotros rompemos algo del Creador, no tenemos cómo reponerlo. ¿Sí? ¿Qué tal está con esa verdad? ¿Ah? ¿Qué tal estamos con esa verdad? Entonces, vivimos en una tierra prestada, tenemos una vida prestada y tenemos o vivimos con recursos prestados. Vamos otra vez a Génesis capítulo 1, verso 4, dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿De quién es la luz? Del que la hizo. Y después dice, empieza a relatarte todo cómo Dios creó los grandes monstruos marinos, la tierra, Él descubrió la tierra, ¿no? Después ordenó que se produzca vida en el agua, los peces. ¿A quién le pertenecen los peces? ¿De quién son? De Dios. Son recursos. Después ordenó que crezcan los arbolitos, ¿viste? Con frutos. Y dice, este es el propósito para el cual el fruto. ¿Para qué? Para que ustedes coman. ¿Se entiende? ¿Estamos? Mirá qué sencillito, ¿no? Había sido la verdad. Pero es difícil permanecer en esa verdad continuamente. Nos olvidamos. Y de repente te vas a encontrar con esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque si vos decís, bueno, vivo en una tierra prestada, mi vida no es mía, sino que me la prestó Dios. Después decís, con recursos prestados. Y todo esto te libera después. Vos decís, bueno, me llena de responsabilidad. Pero a su vez te libera porque vos sabés que es todo de Él. Yo no voy a estar agarrado a mis recursos porque no son míos. Son para administrarlos en nombre del que me los otorgó. ¿Se entiende? La vida, como me la otorgó Él, Él mismo me dice cómo usarla. Eso hace la verdad. El que hizo el mundo, ¿no? La tierra y todas las cosas, también me dice cómo usarla. Fíjate qué lindo. O sea, no solamente estamos viendo que vivimos con cosas prestadas, aunque pensábamos que éramos dueños, ¿eh? Alguien nos vendió esa idea. Pero acá tenemos la verdad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dios es la norma o el estándar de verdad. Entonces la verdad de Dios es la norma absoluta para la vida. ¿Te das cuenta por qué? Entonces, ¿para qué decimos o por qué decimos esto es verdad? ¿Y qué queremos decir con esto? Es verdad para la vida, la Biblia, la palabra de Dios. Tiene esa misión de ayudarnos a vivir y vivir bien en el mundo que Dios creó. ¿Estamos ahí? Muy bien. Fíjate, así que vivimos en una tierra prestada, con una vida prestada, o sea que ya voy a abortar esa palabra, mi vida es mía y hago lo que quiero. ¿Eh? Recursos prestados, ¿sí? También voy a estar dispuesto a lo que Dios instruya que tenga que hacer con los recursos. Y después tenemos aparte un propósito asignado por el que nos prestó todo lo que decimos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que también tengo, el que me dio la vida, me asignó una misión en la tierra. ¿Qué hace la verdad de Dios? No solo me dice que tengo un propósito, sino que también me dice cuál es. Entonces vas ahí, por ejemplo, estoy meditando simplemente así, tocando muy de orillita, Génesis capítulo 1, ¿viste? Capítulo 1, verso 26 al 28 dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Nada menos.
que a imagen y semejanza de Él. Y eso indica el propósito para el cual estamos en la tierra. ¿Para qué? Para ser imagen y semejanza de Dios. Y fíjate cómo fallamos aquí. Primero, porque quizás muchos recién se dan por enterado esto. No sabía eso, que yo era imagen y semejanza de Dios. Bueno, acá dice la verdad eso. Pero a su vez, ¿qué significa? ¿Qué implica eso? ¿Sabe qué implica? Te lo digo así en términos simples y sencillos. Que cuando alguien me mira a mí, o te mire a ti, o nos mira a nosotros, vea a Dios. Y ahí estamos bastante desalineados con la verdad, ¿o no? Porque ¿a quién vemos nosotros cada vez que vemos a las personas? Seres humanos, imperfectos y quizás con muchos errores. Y nos olvidamos de ese gran rol que tiene el ser humano. ¿Y por qué no puede hacer eso? ¿Y por qué no se conecta primero con saber esa verdad y después trabajar por esa verdad? Es decir, vivir esa verdad. Ahora ya tenemos entonces Génesis ahí, 1, 26, 28. Imagen y semejanza de Dios. Y también ahí anoté el Salmo 139, verso 16, que dice lo siguiente: me vistes antes de que nacieren. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Va de nuevo? Eso es verdad. ¿Qué está queriendo decir Dios? Acá hay alguien que entendió el concepto, es decir, vaya, cada suceso de la vida, Dios lo tiene registrado y todo va en orden conforme Él lo ha determinado. Tiene un propósito, una misión en la vida. Por decirlo así, hay un libro que habla sobre mi vida y sobre tu vida. ¿Dónde? En la biblioteca de Dios, en los archivos divinos. Para cada persona se asignó la misma misión. ¿Cuál es? Ser imagen y semejanza de Dios, con formatos muy específicos para cada uno de nosotros. ¿Cómo hemos de representar a Dios en el mundo? De eso se trata la vida. Después nos encontramos con el asunto de cómo hacerlo. Eso ya lo vamos a ver. Pero por ahora te voy contando qué dice, o por qué tenemos esto, y por qué hablamos de la verdad, y para qué sirve conocer la verdad. Para vivir. Y te das cuenta de que esto, te voy a decir ya, las personas que no viven conforme a la verdad erran al diseño de la vida. Y errar al diseño de la vida, nosotros le decimos pecado. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo no represento a Dios, no trabajo por ese concepto, erré al diseño de la vida. ¡Wow! Eso es la verdad. Eso es lo que te enseña la verdad de Dios. Por eso es tan importante saberlo. Así que nos estamos dando por enterado que la verdad de Dios, entre otras cosas, nos viene a recordar que vivimos en una tierra prestada, con una vida prestada, con recursos prestados, con un propósito asignado, definido, explícito. O sea, acá no hay una cuestión de más o menos es así, te lo está diciendo específicamente. No hay forma de hacerse el desentendido. Eso es la verdad. La verdad es clarísima y va directamente al asunto de la mente, la evaluación, lo que vamos a hacer con esa verdad.
Así que, con un propósito asignado y también con un día final determinado de despedida de los asuntos de la tierra. Eso también me viene a recordar la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estoy de paso por aquí. Y ahí vamos a la verdad de Dios. Génesis 3:19. ¿Qué dice? Del polvo has sido tomado y al polvo volverás. Bien sencillo y directo. ¿De dónde ha sido tomado el ser humano? Del polvo. ¿Y a dónde va a volver? Al polvo. ¿Qué te está diciendo? Que hay un final para la vida. Pero suponiendo que no entendemos mucho el asunto o queremos que nos lo diga de otra forma, Job 16:22 dice: pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. En forma poética te lo dice. ¿Ah? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? ¿Qué hace la verdad? La verdad te viene a alertar sobre que el tiempo es oro. Cada segundo en la tierra cuenta, es importante. ¿Para qué? Para cumplir con mi propósito asignado. ¿Cuál es mi propósito asignado? Ser imagen y semejanza de Dios. Administrar aquello que Dios me dio en concesión. En concesión. Salmo 104, verso 29. Veamos. ¿Qué dice el Salmo 104, verso 29? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No estoy haciendo publicidad, pero les cuento. 104, verso 29 dice: pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Hablando de Dios, ¿no? Dios es este. Les leo un poquito antes para tener contexto. Todos dependen de ti. ¿De quién? De Dios. Para recibir el alimento según su necesidad. Y yo pensaba que yo era el proveedor de mi casa. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano, la mano de Dios. Antropomorfismo le decimos nosotros. Dios no tiene manos. Pero es una forma de decírtelo, ¿no? Para que entiendas. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, de los seres humanos, se llenan de pánico. Cuando le quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. El dueño de la vida. El dueño de todos los recursos. ¿Qué tal con esas verdades? Esto es verdad. Lo que les estoy contando son verdades que están aquí en la Escritura. Para nosotros, ¿para qué estamos aprendiendo la verdad? La verdad de Dios es la norma absoluta para la vida. No hay otra norma. ¿Hay propuestas? Sí, hay propuestas. Hay diferentes formas de vivir. Pero hay una única forma de vivir verdaderamente. ¿Y cómo sabemos eso? Por medio de la verdad. La verdad de Dios. No es cualquier verdad. Es la verdad que le pertenece a Dios. Dios dice cómo hay que vivir. Muy bien. Ahí me están escuchando y me están atendiendo. Muy bien. Me encanta este libro, por eso me van a perdonar que los lea. Acá, Eclesiastés. ¿Sí? Me encanta ese libro porque habla mucho de la vida. De la vida vivida sin
considerar a Dios. La frase que utiliza el escritor es esta: vanidad de vanidades. En otras versiones dice un correr tras el viento. Esa es la vida que no tiene propósito. Anda corriendo por todos lados, parece mucho movimiento y sin embargo es puro humo. Por eso me encanta este libro. Me encanta. Capítulo 3, te voy a leer algo. Verso 20. Dice: ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y al polvo vuelven. Porque habla acerca de las personas y de los animales. Al final dice, todo vuelve al mismo lugar. Y ahí en el capítulo 12, que es la conclusión de este libro, del verso 1 al 7 vamos a leer una porción linda. No dejes que la emoción de la juventud, a los jóvenes que les cuesta entender muchas cosas, ¿viste? Pero qué lindo es saber que Dios habla verdad para que te vaya bien en la vida. Te enseña a vivir. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Nos olvidamos. Nos olvidamos. Honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se envuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo, es decir, que de ciego, ¿viste? De vejez. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, que son guardianas de tu casa, del cuerpo, empiecen a temblar. Y tus hombros, fíjate lo que está diciendo, está un pantallazo del fin de la vida. La verdad de Dios te viene a recordar de que hay un punto donde tenemos que retornar a nuestro Creador o al lugar que nos toque. Yo he de volver con mi Creador por esa fe que tengo en Jesús. Otros no lo sé. Pero hoy están a tiempo, dice el escritor a los hebreos. Mientras hay vida, hay esperanza. Bien, entonces, acuérdate de Él antes de que tus piernas empiecen a temblar y tus hombros se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes dejen de moler y tus pupilas ya no vean con claridad. Acuérdate de Él, del Creador, ¿no? Antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria, te quedes sordo. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros cuando sos joven, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Dormirás como nadie. Acuérdate del Creador antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentarán o los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Verdad? En forma de poesía, ¿viste? Te lo dice así lindo.
y recién voy por el primer punto. Entonces, está bueno, ¿no? Vuelvo a recordar, ayuda a memoria. La verdad de Dios es la norma absoluta para la vida. No hay otra norma para la vida en la tierra. La verdad de Dios, entre otras cosas, nos viene a recordar que vivimos en una tierra prestada, con una vida prestada, con recursos prestados, con un propósito asignado por el que nos creó, con un día final determinado de despedida de los asuntos de la tierra y con un día post-mortem. ¿Qué quiero decir con esto? Después de haber muerto. Ah, no termina ahí. ¿No cerré el ciclo acá cuando me muero? No, con un día post-mortem en el cual seremos juzgados acerca de lo que se nos dio en la vida. Ah, acá, por eso te decía, es todo prestado, ¿viste? ¿Y ahora qué hay que hacer? Rendir cuentas. ¿Con quién? ¿Ante quién? Y ante el que nos dio en concesión la tierra, la vida, los recursos, nos asignó el propósito y nos dijo cuándo nos vamos. Ahora, ¿qué dice? Venga José Ars, venga Juan, venga Marco, venga el nombre que sea, cualquier ser humano, todos los seres humanos. Así que, dice esto, vamos a leer lo que le decimos que es verdad, ¿no? De la Biblia. Daniel, capítulo 12. Vamos, ¿me ayudan ahí? Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, verso 1 al verso 3. Hablando acerca del final, este profeta dice, profeta que vivió en los años 600 antes de Cristo. ¿Hace cuánto? Hace 2600 años. Bueno, a él se le mostró algo. Entonces escribe lo que se le mostró. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, un ángel, ¿no? Poderoso, que hace guardia sobre tu nación, la nación de Israel. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Interesante. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Hablando de los justos, de aquellos que invirtieron su vida en seguir esta verdad, seguir la verdad de Dios. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Eso es verdad. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos al último libro de la Biblia, fácil de encontrarlo, es el último. Casi el último capítulo también. Vamos al capítulo 20. Solo para recordarte, porque de eso estoy hablando, ¿qué es la verdad? ¿Qué viene a ser? A recordarme las cosas que me he olvidado. Verso 11 al verso 15 dice, y vi también otro que recibió una gran revelación, esto ya no 600 años antes de Cristo, sino casi unos 90 años
después de Jesús, uno de los apóstoles de Cristo. Recibe una revelación especial que le muestra los eventos del final y dice que vio esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en él? El creador de todas las cosas. El dueño, ¿viste? La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los muertos estaban vivos, porque no se acaba simplemente con la muerte. Los libros, ¿recordaste que hay libros? Los libros fueron abiertos, los archivos divinos, fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Un registro de estas personas que se olvidaron que vivían en una tierra prestada, se olvidaron o no quisieron darle bolilla, que la vida era prestada. Personas que pensaban que sus recursos eran suyos, que descartaron el propósito divino para el cual fueron creados. La más excelente misión que un ser humano puede llegar a tener, ser representante de Dios en el mundo, imagen y semejanza de Él. Bueno, para estas personas, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Con qué cosa? Con todo lo que Dios le dio. El que le está juzgando es el dueño. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La vergüenza eterna. Haber vivido sin un propósito en la vida. Haber elegido cualquier cosa antes que la verdad de Dios. Eso nos viene a decir la verdad. ¿Cómo vivir la vida para no ser un fracaso total? Al final, no solo al final de esta vida presente, es decir, que el día que nos muramos, sino allí, cuando se juzgue todas las cosas. Y te estoy contando en líneas generales, es decir, esto nos toca a todos como seres humanos. Simplemente que en el medio hay algo para aquellos que creen en Jesús. Para el que cree en Jesús, esto de la tierra prestada va a ser algo continuo, natural, como quien decir, va a asumirlo con alegría. ¿Por qué? Porque este mundo no es el mundo del creyente. Está como peregrino y extranjero en el mundo. En el mundo están, pero no son del mundo. Así dice el Señor Jesús. No pertenecemos aquí. Por lo tanto, esa conciencia en el creyente, al menos el creyente que ha creído en Jesús, esa conciencia de que este mundo no es mi hogar definitivo, es solamente una transición. Es algo patente, real, debiera ser. Pero viste como te decía recién, la verdad nos viene a recordar estos asuntos que son cruciales para la vida. Bueno, entonces aparece, como te decía recién, aquel que restaura la imagen, nos ayuda a ser semejantes al Hijo para que podamos ser semejantes
al Padre. Eso es lo que hace Jesús, la fe en Jesús. Por eso digo, hay algo en el medio. Pero en líneas generales te conté que esto nos toca a todos los seres humanos. Y aquí que te hablé, lo último que te hablé, el juicio final, la buena noticia para el creyente es que él irá a juicio, por así decirlo, rendición de cuentas si querés, en otro ambiente. El que los va a juzgar, en teoría, ¿cómo decirlo? Juzgar es una forma de decirte, ¿no? En realidad va a premiar a los creyentes. Es en el tribunal de Cristo. Algo que aquí no le va a tocar. Lo que te conté recién en Apocalipsis 20, ¿viste? Eso es para toda la humanidad que ha decidido seguir sus propios consejos, sus pensamientos, su forma de vida, su estilo de vida, lo que ellos hayan elegido, como diciendo Dios no tiene razón, Dios no existe. ¿Viste esta gente que dice que Dios no existe? Bueno, ¿por qué? Porque molesta todo esto que te estoy contando. La gente quiere vivir acá, quiere vivir la vida loca, ¿viste? Disfrutar cada segundo, cada momento. Oh. Y se olvidan de su Creador. ¡Wow! ¡Qué triste! Es muy triste. Es muy triste porque al final habrán vivido, no sé, 100 años de joda, como le dicen. Y después tienen toda una eternidad. ¿Dónde? En el lago de fuego. ¡Horrible eso! ¿Se entiende? En cambio, el creyente, realmente el creyente disfruta doblemente, porque disfruta aquí en esta tierra la vida según los diseños divinos y en el futuro la vida eterna junto al Creador de todas las cosas. Ese es el destino de los creyentes. Por eso es tan importante conocer a Cristo como la verdad suprema, la verdad encarnada. Y cuando digo esto, quiero decir lo siguiente: que Jesús es la verdad, implica que todo lo que Él representa es verdad. Que todo lo que Él piensa, habla y hace es verdad. Entonces, cuando Él me dice algo, Jesús me dice algo, me está hablando verdad. Si me pide algo, me está pidiendo verdad. Que yo conforme mi vida a la verdad absoluta de Dios. ¿Para qué? Como te decía recién, para saber cómo vivir y no perder mi vida al final de todas las cosas. No me interesa a mí vivir 100 años de diversión según los lineamientos de este mundo y toda una eternidad alejado de la presencia de Dios. Como te decía recién, me interesa conocer la verdad porque la verdad realmente te hace libre, te permite disfrutar el presente, el ahora, teniendo comunión con el Creador de todas las cosas por medio de la fe en Jesús. Y saber que al final no voy a encontrar un extraño, voy a encontrar al que conocí durante toda mi vida en esta tierra. A Él voy yo, hacia Él me dirijo, por medio del camino, la verdad y la vida, el cual es Jesucristo. Así habría muchas cosas más que hablar, ¿viste? Pero se hace largo el tiempo. El segundo punto que tenía para compartir, solamente le menciono, es el siguiente: la verdad de Dios es la respuesta verdadera a los asuntos críticos de la vida. Te digo críticos, porque no es que me voy a poner hoy, me pongo un zapato o me pongo una zapatilla, me pongo jean o voy... No es eso. Esas son cuestiones domésticas, cuestiones de la casa, del día a día, que interesan eso, y a Dios le debe interesar en algún aspecto, pero te estoy hablando de las cuestiones críticas. Las cuestiones críticas
trascendentes de la vida. La verdad de Dios viene a arrojarnos luz sobre el pasado, sobre el presente, es decir, cómo vivir, comprender el pasado. ¿Sabes qué? ¿Qué libertad te trae eso? Saber de que Dios está en el pasado, en tu pasado, en mi pasado. Saber que cada momento de mi existencia, desde que el óvulo fue fertilizado por el esperma del que fue mi padre, Dios allí, ¡wow!, acompañándome cada segundo de mi existencia hasta guiarme a Cristo y conocerlo. ¿Para qué? Para que lo pueda conocer al Creador de todas las cosas, al Padre eterno. Pasado, presente es para enseñarme cómo vivir, cómo le agrada a Él la vida. ¿Para qué? Para mi beneficio, porque te estoy hablando de la vida, la presente. Te estaba contando que el beneficio que tenemos nosotros como creyentes es esto, que podemos disfrutar el presente, la vida eterna, es algo que podemos disfrutar ahora y en el futuro mejor todavía, más claro, permanentemente. Y obviamente la verdad de Dios sirve para despejar dudas sobre el futuro. Si sé que voy hacia Dios, eso ya te resuelve todo. Estoy en las manos de Dios. Estuve en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Y Dios me conducirá hacia el lugar que Él dijo que me va a conducir. La vida eterna. Dios no miente. Dios es verdad. Y eso es lo hermoso que tenemos aquí. Todos los creyentes. Todos los hijos de Dios. El tercer punto, cierro, es este. La verdad de Dios es la única verdad que nos enseña cómo relacionarnos con Dios. No es a cualquier manera, sino es a la manera de Dios, como Él lo ha determinado. No conforme a mis ideas, sino como Dios lo determinó. No hay otro modo. Él dijo esto, con esto cierro. El único camino a Dios, Padre, es Jesús. No tenemos otro Salvador más que Jesús. Esa es nuestra fe. De eso hablamos. Y yo te voy a invitar ahora sí a orar esta pequeña frase que también es contenido en esta verdad. De ahí les traje. Una oración simple, chiquita. Salmo 119, verso 18. Dice esto: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu verdad, las maravillas de tu palabra. Que esta sea nuestra oración y que Dios quiera concedernos esta maravilla. Que abra nuestros ojos espirituales para poder ver la verdad de Dios, para poder comprenderla, para poder amarla, para poder practicarla cada día de nuestra existencia, porque nos dirigimos hacia Él, al Dios de verdad, y que no sea alguien desconocido para nosotros, sino que realmente sea aquel quien estamos experimentando día a día por medio de su verdad. Muy bien. Ahí estamos, hermanos. Listo. Gracias, Dios.